Un saludo para nuestros hermanos de Templo Belén. Es un gusto estar otra vez con todos ustedes para buscar la presencia de Dios, para conocernos mejor a través de la palabra. Cada uno de nosotros puede desarrollar una madurez, ser eficientes, eficaces, cumplir el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. Pero para eso necesitamos de la intensidad de la obra del Espíritu Santo y su palabra en todos nosotros. Así que por eso estamos aquí juntos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquellos que están en países lejanos, que están en otras regiones de Colombia, en los municipios de Antioquia o municipios de Caldas o del Chocó o de Cundinamarca, sean bienvenidos a este espacio, que tengamos un tiempo para crecer en el Señor. Recordamos que estamos procurando dar la enseñanza más brevemente, toda la enseñanza, para que ustedes puedan compartir con sus amigos, familiares y aquellas personas que apenas están empezando a caminar en las cosas de Dios. Entonces queremos poder compartir la palabra de manera simple y sencilla para que crezcan. Y por supuesto que les invitamos para que asistan a nuestros lugares o puntos de reunión en los distintos sitios donde Templo Belén, Casa de Pan, está siempre presente para predicar el Evangelio. Hoy, en nuestra oración misionera, además de pedir por las cosas habituales, para que el Señor sane, restaure y bendiga, vamos a orar por aquellas personas que nos van a acompañar en nuestro Encuentro Nacional de Misiones Transculturales del 21 al 23 de junio. Allí estaremos todos juntos glorificando al Señor, pero aprendiendo cómo de manera clara podemos saber el proceso de la traducción de las Escrituras, la importancia de la traducción, cómo llegamos a los pueblos a través de esa palabra. Así que vamos a estar orando y vamos a pedir al Señor que se glorifique sobre todos aquellos que van a enseñar. Tenemos varias personas, unas mal contadas, unas 9 personas que van a estar enseñando distintos talleres en las plenarias y vamos a estar aprendiendo mucho. Así que por favor, invite a sus amigos cristianos, pastores e iglesias. Usted mismo asista. La ciudad de Cartagena te está esperando. Vamos a tener un tiempo muy agradable y además divertido porque vamos a conocer un poco de esta ciudad y sus playas. Padre Santo, oramos por este Encuentro Nacional de Misiones Transculturales. Oramos por cada uno de los conferenciantes, Señor. Nuestro hermano David, nuestra hermana Nidia, nuestro hermano Brian, nuestro hermano David Pickens, nuestro hermano Abdiel, Ahmuti, Dani, Nahara, nuestro pastor Humberto. Padre, por todos aquellos, por los que organizan, oh Dios, te pedimos que les dé sabiduría, que ellos estén pensando siempre con la dirección de tu Santo Espíritu, cómo van a compartir cada parte, cada palabra, cada enseñanza, y que todos juntos podamos crecer para tu honra y gloria y bendición de muchos. Señor, igualmente agradecidos porque podemos crecer precisamente por tu palabra. En ella aprendimos que tú eres un Dios grande y maravilloso, que escucha nuestras oraciones. Te pido que sanes y que restaures, Señor. Hemos venido orando por un pequeño niño, Señor, que ya está saliendo de peligro, Dios, aunque su estado era bastante crítico. Hemos venido orando por otros que están pasando por algunas dificultades en sus cuerpos físicos. Padre, sana en el nombre de Cristo Jesús. Guía a los médicos, oriéntales para que ellos puedan hacer su mejor trabajo. Oh Dios, estamos juntos como iglesia creyéndote y siempre pensando que eres oportuno en darnos las respuestas que necesitamos. Señor, ahora te pedimos que nos ayudes a crecer y a madurar con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Precisamente penetra y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón del hombre. La palabra del Señor nos empieza a descubrir. Muchas veces de manera ingenua nosotros creemos que somos nosotros los que buscamos entender la palabra. Y claro que sí, digámoslo que en un sentido eso procuramos y todos queremos decir, bueno, ¿qué me quiere decir este pasaje? Pero realmente, de manera real, es Dios en su palabra quien nos interpreta a nosotros. Cuando aprendemos esta verdad, podemos ir a los textos, a las historias y empezar a leer nuestras vidas en Él. Y no de manera forzada, por supuesto que no. Al contrario, de manera natural nos identificamos con los personajes que allí aparecen. Y qué bueno es que podamos entender entonces por qué las historias están allí. Y hoy queremos hablar
brevemente acerca de la familia y el poder de la influencia, estudiando la vida de un personaje que ya hemos tomado bastante tiempo, pero que cada vez encontramos mayores cosas que nos pueden nutrir y ayudar. Así que prepárate con tu familia. Si tú eres soltero o soltera, no importa, porque vas a aprender para entender cuando estés enamorándote, cuando estés pensando en casarte, los que ya lo son, cómo la familia pesa mucho. Y hemos de comprender que todos venimos de una formación de acuerdo a cómo fuimos levantados y educados. Ahora queremos entonces leer en Génesis 35, 16 en adelante. Una vez que salieron de Betel, Jacob y su clan avanzaron hacia Éfrata. Pero Raquel entró en trabajo de parto mientras aún estaba lejos de allí y sus dolores eran intensos. Luego de un parto muy difícil, la partera finalmente exclamó: «No temas, tienes otro varón». Raquel estaba a punto de morir, pero con su último suspiro puso por nombre el niño Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Sin embargo, el padre del niño lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Así que Raquel murió y fue enterrada en el camino a Éfrata, es decir, Belén. Jacob levantó una columna conmemorativa sobre la tumba de Raquel, la cual puede verse hasta el día de hoy. Entonces, Jacob siguió su viaje y acampó más allá de Migdal Edar. Mientras vivía allí, Rubén tuvo relaciones sexuales con Bilha, la concubina de su padre, y Jacob se enteró enseguida. Estos son los 12 nombres de los hijos de Jacob. Los hijos de Lea fueron Rubén, el hijo mayor de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Los hijos de Bilha, la sierva de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, la sierva de Lea, fueron Gad y Aser. Estos son los nombres de los hijos que le nacieron a Jacob en Padán Aram. Entonces Jacob regresó a la casa de su padre Isaac en Mamre, que está cerca de Kiriat Arba, actualmente llamada Hebrón, donde Abraham e Isaac vivieron como extranjeros. Isaac vivió 180 años. Después dio su último suspiro y murió en buena vejez. Y se reunió con sus antepasados al morir. Y lo enterraron sus hijos Esaú y Jacob. Este es el relato de los descendientes de Esaú, también conocido como Edom. Esaú se casó con 2 mujeres jóvenes de Canaán, Ada, hija de Elón, elitita, y a Olibama, hija de Aná y nieta de Sibeón, el heveo. También se casó con su prima Basemat, que era hija de Ismael y hermana de Nebaiot. Ada dio a luz un hijo, a quien llamaron Elifaz. Basemat dio a luz un hijo llamado Reuel. A Olibama dio a luz varones, Jeús, Jaalam y Coré. Todos esos hijos le nacieron a Esaú en tierra de Canaán. Esaú tomó a sus esposas, a sus hijos y a los de su casa, junto con sus animales y su ganado. Toda la riqueza que había adquirido en la tierra de Canaán, y se mudó para alejarse de su hermano Jacob. No había tierra suficiente para sustentar a ambos, debido a la cantidad de animales y posesiones que habían adquirido. Padre, es tu palabra, y como siempre con suma urgencia la necesitamos. Guíanos, ilústranos a través de ella, para tu honra y gloria y bendición de muchos, en Cristo Jesús. Amén. Yo quisiera comenzar por la última parte que acabamos de leer. Leímos el capítulo 36 de Génesis. También leímos el 35 y parte de 36. Y comencemos por la última parte. En el capítulo 36 se nos registra la historia de Esaú, el hermano de Jacob. El hermano de Esaú creció, tuvo también muchos hijos. Nos dice la Escritura que allí él tuvo la bendición de Dios, tuvo todas esta descendencia. Pero notemos que fue tan grande y tan próspero que dice la palabra del Señor
que no cabían los dos. En otras palabras, no había cama para tanta gente. No había suficiente para sustentar a ambos, debido a la cantidad de animales y posesiones que habían adquirido. Entonces surge la pregunta, y aquí empezamos a estudiar, ¿cómo deberíamos de manejar las riquezas y todo lo que el hombre tiene hoy? Porque en medio de esta circunstancia que no era fácil, puesto que todos estaban enriquecidos y habían crecido mucho, pues deberíamos de pensar, ¿repartimos lo que tenemos para todos? ¿O hacemos sabiamente como Esaú, que se fue a otro lugar? Imagínense, aparentemente renunció a posesiones que podía haber peleado, podía haber discutido. Sin embargo, en lugar de repartir, emprendió. En otras palabras, necesitamos que haya mucha más productividad. Eso fue lo que pensó Esaú. Porque si no, con las mismas cosas, las mismas posesiones, en la medida que crezcan las generaciones, entonces habrá menos para todos. La gran pregunta es, ¿qué tanto estamos alimentando el emprendimiento de nuestros hijos para que no se queden cortos en el momento de tomar las decisiones? Que no estén esperando siempre en tener lo que tiene el otro, sino en que cada uno empiece a generar mayor riqueza, productividad, inteligencia, emprendimiento, con los dones, capacidades y talentos que Dios les da a cada uno de ellos. Pero ese emprendimiento y esas ganas de salir adelante se imparten precisamente en una costumbre que viene por la influencia de la casa. Y ya encontramos que Abraham le creyó a Dios, dejó su tierra y su parentela y emprendió. Pero lo mismo pasó con Isaac y ahora encontramos que pasó con Jacob y con Esaú. Definitivamente todos tenían en su corazón esas ganas, no de repartir, sino de emprender para que hubiera más riqueza. Que sea un buen consejo para todos nosotros en el día de hoy. Ahora sí vayamos al capítulo 35, comenzamos por el final. Y detengámonos un poco en la vida de Jacob. Jacob, recordemos que ya se le ha cambiado su nombre por Israel. Y Jacob y su clan avanzan hacia otro lugar para emprender. Pero empezamos a encontrar un detalle, que aparece la narración donde están los hijos. Raquel, sí, Raquel entra en trabajo de parto mientras aún estaba lejos de allí. Nos dice la escritura que Raquel era la mujer más amada que tenía Jacob. Una mujer muy bella. Pero entonces también nos dice la escritura que tuvo un parto tan difícil que la partera finalmente exclamó, no temas, tienes otro varón. Pero ¿a qué precio? Raquel estaba a punto de morir y con su último suspiro puso por nombre al niño Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Pero el padre no quiso este nombre y le puso Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Ahora, aquí tenemos un pronunciamiento de la escritura ético, un pronunciamiento del valor de la vida. Porque en este caso, cuando la madre estaba a punto de morir, cuando la madre estaba peligrando su vida, ella procuró siempre a su hijo. Este hombre procuró a su hijo, la partera procuró al hijo, porque le dijo y le confortó, le dice, mujer, has tenido un hijo. Tener descendencia es una bendición. Generar, producir, que vengan los hijos es una bendición. Las decisiones que se tomen son definitivas y son trascendentales. He podido escuchar a mujeres que en momentos muy complejos y difíciles de su vida prefieren tener a sus hijos. ¿Por qué lo hacen? Y nunca se arrepienten porque encuentran bendición, futuro, recompensa, ayuda, satisfacción al ver a sus hijos, aunque haya sido difícil poderlos concebir. Pero también encontramos otra enseñanza muy poderosa que vale la pena recuperar para todos nosotros. En medio de dificultades decimos cosas que no están bien. Ahora, quiero ser muy claro, no quiere decir que todo lo que uno diga se cumple. El problema es que si yo lo digo de corazón y realmente lo creo en mi vida, no es solo por lo que digo, por lo que pronuncio, sino porque todo mi cuerpo, mi pensamiento, mi vida, mi enfoque está sobre esa situación que es negativa. Y con ese tipo de pensamientos que salen del fondo del corazón, voy a tener problemas.
Lo mismo sucede en el sentido contrario. Si yo digo cosas muy bonitas, muy positivas, pero en mi corazón realmente no hay esa convicción y certeza, pues serán palabras artificiales. Yo empiezo a actuar en lo que creo cuando tengo certeza, cuando tengo fe y cuando tengo un apoyo fuerte para creer en lo que creo. El problema es que muchos de nuestros apoyos son asuntos más personales donde la verdad, nosotros los seres humanos nos equivocamos demasiado. Necesitamos tener consejo, necesitamos a alguien que nos ayude a orientar nuestras profundas decisiones. Por eso aquí la palabra del Señor nos enseña que en este caso Jacob no quiso un nombre que marcara a su hijo por la tristeza y el pesimismo. No quiero un hijo de tristeza. Este será un hijo de bendición. Por eso le dijo, será Benjamín, hijo de mi mano derecha. Luego estudiaremos más adelante qué pasó con Benjamín y cómo fue de importante en la historia del pueblo de Israel. Los motivos para identificar a las personas con sus asociaciones de forma de ser, sus nombres y todo esto son asuntos muy comunes en las familias. La marca que queda en la descendencia de la familia cuando decimos ciertas cosas nunca se olvidan, tanto lo positivo como lo negativo. El propósito de encontrar lo mejor aún en los momentos difíciles no solamente es cuestión de cambiarle el nombre de tristeza o Benoni por Benjamín, no, es simplemente decirle a la familia en medio de dificultades podemos pensar lo mejor de lo mejor. El honor y la honra para aquellas personas amadas, aunque ya no estén con nosotros. Por eso aparece aquí que Jacob, en su hijo, empieza a ver también la bondad y el amor que sentía por su esposa que había acabado de fallecer. Es importante entonces que notemos que la honra a aquellos que nos han dejado todo va a continuar y el nombre va a continuar aunque ya no estén con nosotros. Estoy hablando de aquellos que pasan a estar en la presencia de Dios, que mueren. Si nosotros toda esa herencia de bendición caminamos en ella, la administramos bien y podemos ser prósperos. Y prosperidad no me refieres a tener cosas, es administrar las pocas o muchas cosas que tengamos, a pensar en una nueva generación que sea mejor que nosotros. Ese es el espíritu y la actitud que tenía Jacob. Pues tan es así que le pone a su hijo Benjamín, que quiere decir mano derecha. Ahora, miremos que esto afectó tan positivamente al pueblo de Israel que en el Salmo 110, un escrito posterior, se hace referencia precisamente a esto que estaba ya en la cultura, en el ambiente de la familia. Recuerden que el Salmo y los Salmos fueron escritos por hombres de Dios, David y otros, que ya entendían la herencia que Dios había dejado de Abraham y había traspasado por Isaac, Jacob y así sucesivamente hasta la nación de Israel. Salmo 110:1 dice, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humillare a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. A la derecha. Por eso era una honra. Benjamín, eres hijo de honra. El Salmo 137:5 también nos recuerda, si me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi mano derecha se olvide de cómo tocar el arpa. Aquí el salmista está utilizando una expresión de la mano derecha y su habilidad musical, del talento y la capacidad, la importancia de las manos. Por eso Jacob le llama a su hijo Benjamín. Pero para más tenemos Eclesiastés 10:2. Una persona sabia elige el camino derecho, el camino correcto. El necio toma el rumbo equivocado. Cuando encontramos camino correcto en las traducciones bíblicas siempre se refiere a la derecha. No estoy diciendo que los que sean zurdos sean malos, no tiene que ver nada con eso. Pero era la manera y las expresiones que se utilizaban. A la derecha, hijo de mi mano derecha, muy importante, tan fuerte es este pensamiento que aún hoy cuando se refiere a alguien, a una persona de mucha ayuda, dice, esta es mi mano derecha. Pero bien, encontramos entonces que todos los detalles que aparecen acá son importantes. Aún, como dice la Escritura, nada nos podrá separar del amor de Dios. Nuevo Testamento, Romanos, ni muerte, ni principado, ni potestades. Pero miremos la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Y Jacob entendió esto, porque ya Israel, cuando muere su esposa amada, le honra, le recuerda
pero no con pesimismo y no con tristeza. Dice la Escritura, Jacob levantó una columna conmemorativa sobre la tumba de Raquel, la cual puede verse hasta el día de hoy. Recuerdos con propósito. Por eso es importante que honremos todas las bendiciones que nuestros antepasados creyentes nos dejaron. Si usted ha tenido unos padres que ya pasaron a la presencia del Señor, o los abuelos, y fueron muy trabajadores, mantengamos conmemorativamente y en la práctica toda esa herencia de bendición que nunca será negativa, al contrario, nos animará en los momentos más difíciles. Como me gozo yo cuando descubro o escucho que personas me cuentan su historia y dicen, yo me acuerdo, mi abuelo me enseñó a ser buen trabajador. Mi abuela nunca se quejaba y por eso yo nunca me quejo. Desafortunadamente, no solamente aprendemos las cosas buenas, sino también las malas. Por eso estamos hablando hoy. La familia es un gran espacio, ejerce un gran espacio de influencia en las generaciones que vienen. Pero tristemente, tenemos que empezar a entender y a encontrar las respuestas. ¿Por qué a veces en el Antiguo Testamento hay tanta violencia? Pues dice la historia que aún Rubén tuvo relaciones sexuales con Bila, la concubina de su padre. En otras palabras, Rubén, que era el hijo mayor, deshonró a su padre y cometió lo que diríamos hoy es un incesto, porque era como la esposa o era una de sus concubinas, había deshonrado a Jacob y Jacob se enteró enseguida. Piensen ustedes qué consecuencias hubo de esto. Desafortunadamente, los eventos traumáticos y negativos tienen tanto peso sobre las familias. Por eso necesitamos la reconciliación, el amor y el poder de Dios que nos ayuda para que nosotros no nos quedemos con esos malos recuerdos y esas malas circunstancias que nos dañaron o lesionaron. Si tú tienes un problema de estos, pues pide al Señor que te ayude para que no te vaya a dañar y a destruir. Pues precisamente más adelante, y estudiaremos esto luego, Génesis 49, 3 al 7 nos dice, Rubén, palabras de Jacob, tú eres mi hijo mayor, mi fuerza, el hijo de mi juventud vigorosa. Tú eres el primero en rango y el primero en potencia, pero eres tan impetuoso como una inundación, y ya no serás más el primero, pues te acostaste con mi esposa, deshonraste mi cama matrimonial. Esta es una conclusión, por lo menos en la enseñanza de hoy, que vamos a ver cómo oramos para que esto no pase. Pero fíjese, las deshonras que hay en los hogares y en las familias quedan en el recuerdo, dañan, lesionan. Pero aunque esto es negativo y aparece aquí que pierde la bendición, siendo un hijo mayor que podría tener muchas cosas que podría heredar su padre, ahora le dice, no, como cometiste esto, entonces ya no serás el primero. Cuando cometemos errores, nos equivocamos y dañamos, ya no somos los primeros. Por eso, queremos orar. Hay una solución para esto. Así como se recordó a Raquel, así como el hijo que pudo ser un hijo de tristeza, ahora se convierte la situación para bendición, todos los problemas del pasado, todas las deshonras que tú hayas sufrido en nuestra familia, pueden cambiar por el ministerio de la reconciliación. Jesucristo vino para que precisamente esto no continuara. A pesar de todos los desastres que el pueblo de Israel cometió, Dios es misericordioso. Algunos se preguntan, ¿Dios por qué escogió un pueblo? Pues precisamente podemos hablar hoy en tiempos modernos que cuando queremos hacer un desarrollo social con grupos humanos, escogemos un grupo pequeño, prototipo, para hacer un ejercicio social de manera positiva. Y luego poder empezar a hacerlo con muchos más grupos de personas. ¿Qué es lo que buscamos en estos ejercicios? Levantar liderazgo con buenas características. Pues esta historia de Israel, donde sí, fue el pueblo escogido, fue el primer pueblo para Dios, escogido, no el más importante, porque así como fue una bendición ser escogidos para ser útiles, también ellos pasaron por muchas dificultades, por muchos problemas, y Dios tuvo que tratar con ellos. Pero glorioso sea nuestro Padre Celestial, que envió a Jesucristo para tomar tu lugar y mi lugar, y con el ministerio de la reconciliación, pues arreglar cualquier circunstancia y cualquier situación. Recordemos que Jacob ya había experimentado lo que era ser perdonado por su hermano Esaú.
Esaú fue capaz de volver a su hermano, aunque lo había odiado. Ahora es el turno para Rubén. Hay consecuencias de tus errores, de mis errores. Por eso Jacob no podía dejar las cosas así como así. Sin embargo, Rubén tiene un lugar en la historia. Que Dios nos ayude para que todo aquello negativo lo convirtamos en bendición por la mano poderosa de Dios, por la reconciliación y el perdón, por la transformación que el Espíritu Santo hace en nosotros. Pongamos nuestras familias en las manos de Dios y creámosle a Él. Padre Santo, eres un Dios grande, bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque tomas control de nuestras vidas, de nuestros corazones. Nos ofrecemos a ti, descansamos en ti y te pedimos, Señor, que mi familia, nuestras familias, sí, ejerciendo una gran influencia que es inevitable, sea una influencia positiva y de bendición. Que aquellos sucesos difíciles no nos hagan decir cosas que sean pesimistas, al contrario, que toda circunstancia que aparentemente fue difícil se convierta en una bendición y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, entendiendo tu palabra. Ayúdanos, Señor, para no cometer los errores de deshonrar nuestra familia, porque vamos a entrar perdiendo, Señor. Y por supuesto, ayúdanos a honrar a aquellos que nos han dado ejemplo en todas nuestras generaciones pasadas, Señor, para que nosotros sigamos esas bondades que nos heredaron, que nos dejaron a nosotros, esas buenas costumbres, para que nuestra familia continúe caminando en bendición, para tu honra y gloria y bendición de muchos, en Cristo Jesús. Amén. Les recordamos para que nos acompañen en Enamid, 21 al 23 de junio. Así que inscríbete, pregunta con los pastores, con los líderes y esperamos un buen grupo de Templo Belén para gozarnos y tener también un poquitico de playa. Bendiciones para todos y que tu familia sea una influencia de bendición para las futuras generaciones. Bendiciones para todos.